Buenas tardes. Yo voy a exponer las relaciones con las personas que en el ámbito del trabajo, que es capítulo 3. En sí, ¿qué son las relaciones con los empleados? Se refiere a las actividades de recursos humanos asociadas al trato y a los movimientos de los colaboradores dentro de una empresa o una organización. Son las relaciones internas, más o menos, de las empresas. Son el empleador y el asociado, que es el empleado, o el trabajador, que son las relaciones con cómo manejan ese tipo de empleados o a los empleados en sí. También tenemos los movimientos del personal, que son las organizaciones que se caracterizan por los movimientos constantes de las personas que transitan a lo largo de su estructura o lo largo de su empresa. Una, un administrador de recursos humanos tiene que hacer mucho movimiento de personal eh, para más o menos dar las necesidades de la empresa en sí. El movimiento del personal, las transferencias, los ascensos, la separación por jubilación, la separación, es mucho lo que tiene que hacer el administrador de de recursos humanos. También tenemos las políticas de despidos. No todo se trata de mover gente y de contratar gente, también se trata de despedir gente y todo este es un proceso. Los despidos por iniciativa de la organización se deben realizar con sumo cuidado y tacto, sobre todo implican una cantidad importante del personal en sí. Tenemos también la disciplina, en el pasado el término de disciplina significaba que las personas se comportaban según la regla y las condiciones de la empresa. Por tanto, era necesario contar con un control externo e intenso y rígido para vigilar el comportamiento de las personas, el cual se basaba exclusivamente en los términos de la empresa. También tenemos los conflictos. En una empresa hay conflictos. Las personas nunca tienen intereses y los objetivos idénticos. Los diferentes personales en cuanto a intereses y objetivos siempre generan alguna especie de conflicto por un maltrato, por un movimiento de personal que no le gusta al personal, por un despido. Siempre generan un conflicto. Tenemos la noción del conflicto, que es el conflicto que la cooperación forma parte de la vida y de las organizaciones. También tenemos los conflictos inevitables. Como las personas no son iguales y las organizaciones tampoco, los conflictos son fricciones que se derivan de la interacción entre distintos individuos o grupos en las que está una empresa. Tenemos las condiciones que disponen al conflicto. La diferencia de actividades, los recursos compartidos y las actividades independientes. También tenemos las condiciones que desencadenan un conflicto, el conflicto, que es la percepción de incompatibilidad de objetivos, la percepción de una posible interferencia y por consecuente la resolución que representa el fin del episodio del conflicto. También tenemos los resultados del conflicto, que hay resultados constructivos del conflicto, que se puede sacar algo bueno del conflicto en sí, del mal que el conflicto despierta y el conflicto fortalece. El conflicto también despierta la atención hacia los problemas. Res- Resultados destructivos del conflicto en sí, que no se puede sacar. El conflicto mm, desencadena un sentimiento de frustración, hostilidad y ansiedad a los trabajadores. No es como que si el conflicto acabó en un momento determinado, desencadena más los sentimientos. En sí no va a estar antes que el conflicto. O sea, si se desencadena un conflicto, los trabajadores pueden sentir ese sentimiento y tener ese sentimiento todo el año, todo el año donde estén trabajando y puede quedar una mala vibra en sí en el área de trabajo. También tenemos que el conflicto aumenta la cohesión de grupo. Con el aumento de cohesión se eleva la presión social, obviamente. El conflicto desvía energías hacia sí mismo. El conflicto provoca que una parte entorpezca las actividades. El conflicto se alimenta solo y perjudica a las relaciones entre partes. También tenemos la administración del conflicto, que son la resolución ganar y perder mediante varios métodos. La resolución perder, que cada parte desiste de algunos sus objetivos por medio de alguna forma de compromiso. También tenemos la resolución ganar, que ambas partes ganan dando un acuerdo en el conflicto.
Mm, Tenemos el contrato colectivo. El contrato colectivo del trabajo o el convenio colectivo se trata de, bajo un acuerdo, un carácter normativo mediante el cual dos o más indicadores representan de ramas económicas o profesionales estipulan a la condición de trabajo aplicables en el ámbito de sus respectivas representaciones y las relaciones individuales del trabajo. Tenemos la negociación colectiva, que es un sentido más amplio. Así, el contrato colectivo exige un proceso de previa negociación entre las partes llamada negociación colectiva. También tenemos la políticas de las relaciones laborales, subsistema de mantenimiento de los recursos humanos también involucra las relaciones externas de la organización con las unidades representativas de sus colaboradores. La política paternalista, que se caracteriza por lo fácil y rápida que es la aceptación y la reivindicación de los trabajadores, sea por inseguridad, incapacidad o incompetencia en la negociación. Tenemos la política autocrática, que se caracteriza por la postura rígida e impasiva de la organización. Es más autoritaria, sí, es muy, ¿cómo se llama? Muy autoritaria, sí, puede ser, en la cual forma arbitraria y legislativa al hacer solo concesiones dentro de la ley y de acuerdo con sus propios intereses, que es la política autocrática. Política reciprocidad, que que se basa en la reciprocidad entre la organización y el sindicato. Las reivindicaciones se resuelven directa y exclusivamente entre las direcciones de relación de organización y el sindicato, con una participación mínima de los trabajadores y de los supervisores. Política participativa que se caracteriza por considerar las relaciones laborales del trabajador, de toda la empresa en sí. También tenemos el sindicalismo, que en la historia de las relaciones entre las organizaciones y sus miembros son los sindicatos, no son cosas recientes, sus orígenes se remontan al seguimiento del sistema capitalista en sí. También tenemos los medios para la acción sindical, que es el efecto de conquistar las reivindicaciones de sus bases. El sindicato de empleados puede utilizar varios medios de acción para presionar a las organizaciones, más o menos. Mm, en sí, vamos con piquetes, que son grupos de huelguistas que tratan de allegarse a sus colegas e impedir a los empleados de trabajar, entre incluso o coacción quienes no se han adherido a la huelga. También tenemos las formas ilícitas de presión sindical, que son los movimientos laborales reivindicatorios que se pueden manifestar en acciones indebidamente llamadas huelgas, que constituyen formas ilegales en sí. Ahí está la huelga simbólica, la huelga de advertencia, tortuguismo, paros relámpagos, son varias formas ilícitas de presión sindical. Medios para la acción patronal, si los trabajadores ejercen medios de acción sindical para hacer valer sus reivindicaciones, las organizaciones también aprovechan ciertos medios de presión, así como el cierre temporal, que es lockout o huelga patronal, también la lista negra. ¿Qué es la lista negra? Que es una relación de trabajadores despedidos por sus acciones sindicales, activismo sindical, donde ponen a unos trabajadores en la lista negra o la lista en la que la empresa está, no está favoritismo, no le gusta la empresa. Representación de los trabajadores en la organización. Representación, también tenemos el mundo del trabajo ha sufrido grandes cambios con el surgimiento de grandes organizaciones, de la democracia económica y la democracia industrial. La participación de los trabajadores en las decisiones y organizaciones es uno de los temas más controvertidos y debatibles. Como sabemos, los medios de acción son las sindicales y los patronales, que vemos, como ya nombré, que los sindicales son huelga, formas ilícitas, huelga simbólica, ya sabes todo. Y el patronal son cierre temporal y lista negra, más o menos así. Bueno, con eso acabaría
Sí, del texto que nos quiere dar nos quería dar cómo entender los medios de acción, que son los sindical, que es el sindical y que es el patronal. Eso nos intenta decir el texto que se llama el capítulo 13 de relaciones con las personas. Bueno, eso sería todo. Gracias.